Les ruego que estemos en Hebreos capítulo 13. Vamos a continuar hoy estudiando los versos 5 y 6. Los versos 5 y 6 de Hebreos capítulo 13. La palabra de nuestro Dios nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En la clase pasada estuvimos viendo la primera parte de este texto. El apóstol o el autor de la carta, luego de habernos dicho que el deber fundamental que tiene el cristiano es que permanezca el amor fraternal, nos pasa a mencionar algunas cosas prácticas de cómo desarrollar en nosotros el amor fraternal. Vimos que una forma práctica de desarrollarlo es practicando la hospitalidad. Y el autor nos animó, nos mostró la bendición de hacerlo, porque no solamente vamos a cultivar el amor fraternal, sino que hay bendiciones insospechadas que Dios tiene. Cuando Él dijo: porque en la antigüedad algunos que practicaron el amor por medio de la hospitalidad, Dios les concedió el privilegio de hospedar ángeles. Luego en el verso 3 nos dijo que nos acordáramos de los hermanos que sufren. Habló de los que estaban presos y de los que sufren en el cuerpo por causa de Cristo. Luego, en el verso 4 y en el verso 5, el autor advierte de dos pecados que atentan contra el amor fraternal. En el verso 4 se nos habla de la fornicación. La fornicación atenta contra el amor fraternal. Así que el apóstol Pablo dice: no forniquen, cásense, que es el remedio para la fornicación. Y en el verso 5 el autor nos menciona otro pecado, y es el pecado de la avaricia o la codicia, el cual atenta contra el amor fraternal. Que las personas avaras o codiciosas no solamente se están causando daño así, no solamente deshonran a Dios, quien en su santa ley nos ha mandado a no codiciar nada, sino que están atentando contra el amor fraternal. Hoy vamos a concentrarnos en el remedio que el autor da para el pecado de la codicia. El remedio que el autor dio para el pecado de la fornicación fue el matrimonio. El remedio que el autor da para el pecado de la codicia se llama la gracia del contentamiento, que es lo que vamos a estar viendo una parte hoy y una parte dentro de 15 días. La gracia del contentamiento, virtud que mortifica el pecado de la codicia, será el tema que vamos a estar viendo hoy. Repito, la gracia del contentamiento, virtud que mortifica el pecado de la codicia. Y vamos a estudiar 4 aspectos fundamentales que nos van a llevar a una comprensión clara de esta virtud. En primera instancia, vamos a estar viendo en qué consiste el contentamiento ordenado por nuestro autor. Él dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Vamos a estar viendo hoy en qué consiste el contentamiento que se ordena aquí. Vamos a hacer unas
inferencias de nuestro texto y como segundo punto vamos a estar viendo algunas objeciones que los cristianos presentan para la falta de contentamiento. Objeciones que algunos presentan para la falta de contentamiento. Y hoy finalizaremos viendo algunas cosas que promueven el contentamiento. Y luego dentro de 15 días vamos a estar viendo el cuarto aspecto, fundamento seguro para el contentamiento o promesas sobre las cuales se basa nuestro contentamiento. Cuando dice el autor, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que vamos a empezar con nuestro primer aspecto que vamos a estar viendo hoy. ¿En qué consiste el contentamiento que se ordena aquí? Dice nuestro autor, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, contentos con lo que tenéis ahora. Hermanos y hermanas, la falta de contentamiento, la falta de estar alegres con la porción que Dios nos ha dado, la falta de contentamiento es un pecado del cual muchos cristianos no se dan cuenta. Y si se dan cuenta, he empezado diciendo que es un pecado. La Biblia nos muestra que la falta de contentamiento es un pecado porque es un delito contra el Altísimo. Es un atentado contra el Altísimo. Cuando yo no estoy contento con la porción que me ha dado Dios en cualquier cosa de mi vida, estoy impugnando la sabiduría de Dios. Estoy yéndome en contra de su sabiduría. Estoy negando su bondad. Estoy haciendo que mi voluntad se rebele contra la voluntad de Dios. Hubo un puritano que escribió un libro completo sobre el tema del contentamiento, Jeremiah Barrett, y él dijo esto, y voy a resumirlo aquí de una forma breve. Tú adoras a Dios más por el contentamiento que cuando vienes a escuchar un sermón. Oigan esto. Tú adoras más a Dios por el contentamiento que cuando dedicas una hora o media hora o 2 horas a la oración. Tú adoras más a Dios por el contentamiento que cuando vienes a participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque todo esto son actos externos de adoración. Pero el contentamiento es la adoración del alma que se somete a sí misma a Dios al estar complacida con lo que Dios está haciendo. Hermanos y hermanas, dice nuestro autor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Lo que él nos está diciendo es murmurar de nuestra situación presente, y no solo me refiero a la situación económica, me refiero a todo, su situación de salud, su situación académica, el barrio donde vive, el esposo o la esposa que usted tiene, los padres que usted tiene, los vecinos que usted tiene, su estado de casado o soltero. Murmurar de nuestra situación presente no es más que discrepar de la soberanía de Dios. Es pelear con su providencia y por lo tanto
La murmuración y la falta de contentamiento es un gran delito de alta traición contra el Rey del universo. Dado que Dios ordena todas las circunstancias de nuestra vida presente, entonces lo que nuestro autor está diciendo es que cada persona en este mundo debe estar satisfecha con el estado y la situación en la que se encuentra, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Lo que el autor nos dice aquí: sean vuestras costumbres sin codicia. Y ya hemos visto que la codicia incluye más que el dinero, incluye desear cualquier cosa de una forma desordenada porque yo no la tenga. Nadie tiene excusas para quejarse de la situación en la cual está, especialmente cuando nos comparamos con la situación en la que está otro hermano. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo en la sagrada verdad del contentamiento y le dijo que le enseñara esto a los hermanos de la iglesia. Primera Timoteo 6, versículo 1. Primera a Timoteo 6, 1. Mire, qué desdicha más grande. ¿Qué debiera causar más una falta de contentamiento que el que una persona se encuentre en estado de esclavitud? Y escuchen lo que el apóstol Pablo le dice a los que por la providencia divina Dios les permitió que estuvieran en este estado tan indigno. Dice Pablo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Lo que aprendíamos en el sermón pasado, que el esclavo sirve a su amo con amor y complacencia. Es decir, él acepta lo que la providencia le ha dado y no se queja. Y dice Pablo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La falta de contentamiento y la murmuración consecuente que trae esa falta de contentamiento lleva a que el nombre de Dios sea blasfemado y la doctrina. Isaías capítulo 57, versículo 20. El Espíritu Santo dice: pero los impíos son como el mar en tempestad. Es decir, que no puede estarse quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El contentamiento es vivir en paz. Dios dice: el impío, así sea rico, nunca tiene paz. ¿Por qué? Porque él nunca está contento. El contentamiento del cual el Espíritu Santo habla aquí es algo extraño para el impío. El impío jamás podrá disfrutarlo, porque no importa lo mucho que él tenga, siempre está deseando más. Y cuando se está deseando más, no hay paz y no hay contentamiento. Pero Dios nos exhorta a nosotros, a su pueblo, así: sean vuestras costumbres sin codicia, contentos con lo que tenéis ahora. Así que el Espíritu Santo nos está diciendo que es nuestro deber como cristiano, nuestro deber ineludible, evitar el vicio de la avaricia. Es nuestra responsabilidad cristiana, personal, cultivar la virtud de la alegría, y es culpable y peca contra Dios aquel quien no alcance esta gracia. El contentamiento que aquí se nos exhorta no debe ser confundido con la fatalista indiferencia. No se trata de
eso. El contentamiento del que se habla aquí, del que el Espíritu Santo está hablando aquí, no es esa indiferencia fatalista en la cual uno, pudiendo hacer algo para mejorar alguna situación paupérrima en la que se encuentra, no hace nada porque dice: Dios lo ha predestinado todo, así que yo no puedo hacer nada para cambiar mi suerte. No. El contentamiento del cual el autor está hablando aquí, como dijo un puritano, es una santa compostura de la mente. Es descansar en el Señor. El contentamiento que se enseña aquí es estar satisfecho con lo que a Dios le agrada darnos. Estar satisfecho con la porción que Él nos ha asignado. Y cualquier cosa menor a esta satisfacción es un pecado. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque la falta de contentamiento es contraria a nuestras oraciones, daña nuestra vida de oración y por lo tanto este pecado se vuelve más censurable. Porque cuando nosotros oramos, no estamos dándole mandatos a Dios para que nos dé lo que yo quiero. La verdadera oración lo que está haciendo es desear que Dios dé o niegue conforme a su voluntad. La verdadera oración lo que busca es que Dios otorgue o quite conforme a su voluntad perfecta, según redundará más para su gloria y para nuestro más alto bien. Así que cuando nosotros oramos, lo que estamos diciéndole es: Dios, yo soy un ignorante, incapaz de saber lo que es bueno para mí. Yo te ruego que me des lo que tú sabes que es para tu gloria y para mi más alto bien. Y eso Dios lo bendice. Cuando un cristiano ejercita el contentamiento a través de la oración, lo que él busca es que su entendimiento se ajuste a la sabiduría divina. Cuando nosotros oramos de una forma bíblica y estamos contentos, lo que buscamos es que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Pero cuando un cristiano está insatisfecho con su porción presente, cuando él está orando, está ejercitando el espíritu opuesto de la verdadera oración, porque él se queja ante Dios, y no solamente ante Dios, se queja de Dios. Y él dice: Dios, esta suerte que me ha tocado no me gusta, yo quiero que la cambies, quiero que sea otra cosa. Y lo que estoy mostrando es la falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo es: Dios, yo sé que tú sabes mucho, pero en este asunto yo sé más que tú. Por lo tanto, cambia mi suerte. Bueno, cuando un cristiano, por medio de sus murmuraciones e incluso murmuraciones no verbalizadas, y recuerden que en la clase pasada decíamos que el pecado de la codicia, que en algunos textos en el Nuevo Testamento la palabra puede ser traducida concupiscencia, no solamente está hablando respecto al acto externo, sino a aquella semilla interna de pensamiento y deseo que nos conduce a anhelar aquella cosa que Dios no me ha dado. Así que cuando nosotros murmuramos internamente, tenemos esa semilla de murmuración, estamos en contra del verdadero espíritu de la oración, y por lo tanto esto es un duelo para el Espíritu Santo, esto es una ofensa para nuestro santo Dios, y la falta de contentamiento provoca que Dios se venga contra nosotros. Escuchen lo que dice Isaías 63:10. Isaías 63:10 dice:
Ellos fueron rebeldes, porque no se sometieron a lo que la providencia divina quiso para ellos, e hicieron enojar su Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia dice, y el apóstol Pablo nos deja ver que cuando nosotros oramos, nuestro ayudador, aquel que nos lleva a producir esos gemidos indecibles, es el Espíritu Santo. Y cuando mi oración se convierte en murmuración y en queja contra lo que Dios ha designado para mí, estoy en contra del Espíritu Santo. Y escuchen lo que pasa cuando hacemos enojar al Espíritu Santo. Dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. La falta de contentamiento es un pecado tan grave que nos lleva a que Dios, el Espíritu Santo, pelee contra nosotros. Y quisiéramos más bien encontrarnos con 10 tigres hambrientos, que el Espíritu Santo esté en contra de nosotros. Pero quiero decirles algo. Nuestro pecado tiene una habilidad tan grande que algunos de nosotros nos hemos quejado. Hemos hecho que el Espíritu Santo se vuelva nuestro enemigo, pelee contra nosotros, y vemos que nos va bien y que Dios nos dio aquella cosa por la cual nos quejábamos y pensamos que todo está bien. Pero déjame decirte, hermano, que cuando Dios lucha contra nosotros debido al pecado de la falta de contentamiento o murmuración, a menudo Dios nos da lo que causaba nuestro descontento. Dios nos da lo que causaba nuestra murmuración. Y les quiero mostrar algunos breves ejemplos. ¿Recuerdan a Raquel? Raquel estaba en un marco de falta de contentamiento cuando le dijo a su esposo Jacob en Génesis 30, versículo 1, dame hijos o si no me muero. Bueno, las consecuencias fueron muy solemnes. Dios le dio los hijos, pero murió en el parto. Murmurar contra Dios es hacer que Dios pelee contra nosotros, dándonos lo que nuestro corazón desea. Miren, en el Salmo 106, verso 14 y 15, se nos dice que la gente de Israel en el desierto se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Deseo desordenado, entiéndase, avaricia, codicia, falta de contentamiento. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. La falta de contentamiento y la murmuración consecuente es como una tentación para que Dios esté contra nosotros. Y dice el texto, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Cuando nosotros oramos pecaminosamente, murmurando y quejándonos de la suerte que nos ha tocado, de la porción que Dios nos ha dado, es posible que Dios nos dé lo que nosotros queremos, pero eso venga siempre acompañado de muchas aflicciones. Y estos casos que la Biblia tiene y otros más deben ser tomados muy en serio por nosotros. Deben ser recordados para nuestra enseñanza y advertencia. No se nos olvide nunca. Dios toma nota del descontento de nuestros corazones, así como del murmullo de nuestros labios y de nuestra mente. Pero lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos manda, es lo que dice Pablo en Efesios 5:20. Dice Pablo en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy me tocó desayunar simplemente una arepita mohosa con sal. Gracias Dios por esta arepa con sal.
La falta de contentamiento no solo es un pecado grave contra Dios, sino que incapacita al creyente para que desarrolle aquellas gracias que mortifican el pecado del contentamiento. Repito, la falta de contentamiento no solamente es un pecado contra Dios, sino que estorba, impide que se desarrollen en nosotros aquellas gracias que nos ayudan a mortificar este pecado tan horrible. Mire, la falta de contentamiento silencia los labios de la súplica. Cuando usted está quejándose y murmurando, usted no puede suplicar. ¿Cómo podrá un murmurador orar? La falta de contentamiento destruye el espíritu de la sumisión para quejarse de Dios. La falta de contentamiento apaga la fe, la esperanza y el amor. Es decir, el descontento o la falta de contentamiento es la esencia misma de la ingratitud. Y yo tengo mucho por lo cual estar agradecido con Dios. La falta de contentamiento apaga la voz de la acción de gracias. Y el alma no puede descansar de ninguna manera hasta que nos resignemos a la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Y todo lo que Dios nos da forma parte de su voluntad. Como alguien dijo, la falta de contentamiento corroe las cuerdas del corazón y por lo tanto detiene, impide la felicidad. Pero ¿saben qué es lo más terrible de la falta de contentamiento? Que nosotros nunca estamos descontentos por el poco amor que tenemos. Nunca estamos descontentos por lo poco que hemos crecido en santidad. Nunca estamos descontentos porque no anhelamos de corazón que Cristo venga pronto. No. Casi siempre la falta de contentamiento es por las cosas materiales de este mundo. Y esto es un triste indicio de que las cosas materiales de este mundo son más buscadas por los cristianos que las cosas espirituales. Pero incluso cuando mi falta de contentamiento es por las cosas materiales de este mundo, eso es una evidencia de la falta de confianza que tengo en el cuidado de mi Padre Celestial. Es una falta de confianza en que mi Padre me dará las cosas que son necesarias para mi vida. Un puritano dijo esto: cristiano, déjame hacerte esta pregunta. ¿Viniste a Cristo para que te diera cosas temporales o las bendiciones eternas? ¿Qué fue lo que te condujo a creer en Cristo? ¿Salvar tu patrimonio o salvar tu alma? ¿Por qué has de estar tan triste cuando tu felicidad eterna es tan segura? Dice nuestro autor: sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Vamos a estar viendo, vamos a hacer una inferencia, o sea, es algo que explícitamente no está en el texto, pero cuando él dice sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, el autor implícitamente nos dice que algunas cosas están en contra de la falta de contentamiento. Y quiero, como segundo aspecto, que veamos algunas objeciones que nuestra mente levanta para justificar la falta de contentamiento. Nosotros, casi todos, hemos pecado mucho por la falta de contentamiento. Y cuando nos quejamos mucho y murmuramos mucho, y un hermano viene y nos dice, pero hermano, recuerda lo que dice Hebreos 13, 5 y 6, casi siempre damos algunas justificaciones para nuestra falta de contentamiento en nuestra situación particular. Insisto, puede que en algunos sea porque no hay plata, puede que en otros sea porque lleva mucho tiempo buscando un buen empleo y no encuentra nada, puede que otro sea porque quiere
a tener una casa en otro sector, está aburrido de los vecinos que él tiene y Dios no le da para eso. Puede que otro sea porque quiere casarse y no lo puede hacer. Independientemente de lo que esté causando la falta de contentamiento, nosotros siempre estamos dando algunas objeciones para ello. Y quiero que las veamos para que cada uno evalúe hasta qué punto nosotros nos autojustificamos. Ya hemos visto, y espero que todos estemos convencidos, que el Espíritu Santo nos haya convencido que la falta de contentamiento, que es lo mismo que la codicia o la avaricia, es un pecado lujurioso y es un pecado detestable que debemos erradicarlos de nuestras vidas. Objeciones. Algunos dicen que su falta de contentamiento se debe a su temperamento personal. Es que yo soy muy ansioso. Es que mi carácter, mi temperamento es ser ansioso. Yo soy una persona inquieta, yo no puedo estar quieto. Soy una persona muy nerviosa y por lo tanto soy incapaz de someterme a la providencia que Dios me ha dado. Pero déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, que la corrupción de nuestra naturaleza, que la propensión natural al pecado no es una excusa para que pequemos. Las debilidades de nuestra carne, la corrupción de nuestra carne no es una excusa para el gran mal de la codicia o de la falta de contentamiento, sino que por el contrario lo agrava. ¿Por qué? Pues muestra lo mucho que nuestros corazones se oponen a Dios. La falta de contentamiento, el no estar tranquilo ante lo que Dios ha designado para mí, es una evidencia de que mi corazón está en contra de lo que Dios me ha dado. Y cuanto más nos sometemos a nuestras inclinaciones naturales, a lo que algunos llaman los temperamentos, cuanto más nos sometemos a todo eso, más poder cobra sobre nosotros. Así que no hay excusa para ser ansiosos, así eso sea algo que tú digas que viene contigo desde tu nacimiento. En un caso como este, debemos más bien ser inoportunos con Dios. Cuando a causa de mi temperamento tiendo a ser ansioso, descontento por lo que Dios me ha dado, bueno, eso debe conducirme a trabajar aún mucho más y a ser como esa viuda inoportuna que iba delante del juez e insistirle diariamente, todo el tiempo a Dios, que te dé su gracia para que frene esa insubordinación que hay en tu alma, para que someta tus miedos, para que trabaje en tu corazón, llevándote a someterte a su soberana voluntad. Una segunda objeción o justificación de aquellos que intentan justificar su falta de contentamiento y la inquietud ansiosa del espíritu, alegan esto: es que las lesiones o los daños que otros me han causado provocan en mí esta clase de resentimiento y me han hecho una persona murmuradora, una persona que manifiesto mi descontento sobre esta situación que me ha tocado con esta clase de hermanos que Dios dio aquí, los cuales me han causado tanto mal. Y esta justificación va acompañada de un argumento como algo así: es que si yo no manifiesto mi descontento contra esos hermanos que me han hecho mal, estaría fomentando que ellos sigan insultando y pisoteando al resto. Y allí pensamos: oh Dios, yo soy muy santo. Pero no, a esto se puede responder que mientras nos quejemos de las lesiones, de los daños que nos han causado los demás, y mientras más propensos estemos a pensar en alguna forma de venganza,
No estamos considerando la deshonra que le estamos causando a Dios y que estamos provocando al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho lo contrario, que el cristiano reacciona de una forma opuesta, que si me hace mal, yo hago bien. Y nosotros no toleramos que alguien nos mire mal. Que un hermano, cuando entremos al culto, en vez de saludarme, me dio la espalda. No toleramos eso, e inmediatamente empieza la mente a maquinar y a pensar en muchas cosas horribles. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 6:15? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Cristo aquí habla de todos, mucho, cuanto más cuando se trata de las ofensas que nos causamos entre nosotros. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 20 al 23, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís. Oiga, y hay veces que haciendo lo bueno sufrimos a causa de nuestros hermanos en la fe. Hay hermanos en la fe que detestan que otro hermano sea más santo. Sí, hay hermanos que se molestan cuando ven que otro hermano sinceramente está tratando de crecer en santidad en todos los aspectos de su vida, y eso le causa fastidio. Pero dice Pedro: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no se quejaba, no respondía con maldición, quien cuando padecía no murmuraba, no pensaba en su corazón, no maquinaba, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Otros justifican su falta de contentamiento a causa de que viven en medio de muchas pruebas. Es que, hermano Julio, si usted viviera, se pusiera en mis zapatos, usted no hablaría de una forma tan fácil sobre el contentamiento, porque es que yo tengo muchas pruebas que usted no tiene. Ellos dicen: es que mi carga es insoportable, mi carga sobrepasa mis fuerzas. Pero déjame decirte algo, incluso ninguna de las aflicciones más grandes que tú tienes es más grande que tus pecados. Ninguna de las aflicciones que yo tengo es tan grande como mis pecados. Y cuanto más nos quejamos, más pesada se torna nuestra carga. Y cuando la aflicción es demasiado grande, debo ver que la misericordia de Dios ha sido mucho más grande, porque ella me quitó el problema más grande que tenía yo, que eran mis horrendos pecados. Otros justifican su falta de contentamiento por lo inesperado de la tribulación. Porque es que vino una tribulación inesperada, vino sobre mí una aflicción inesperada. Yo no estaba preparado. Y esto que vino sobre mí tan repentinamente es mucho más grande que lo que la carne y la sangre puede soportar. Pero hermano y hermana, y a los amigos que están aquí hoy, que están considerando llegar a Cristo, quiero decirles algo. El cristiano debe esperar aflicciones todos los días de su vida. Ninguna aflicción nos debe tomar por sorpresa, porque Dios ha dado una promesa segura al cristiano. He aquí, tú eres hijo del rey y serás rico. No. La promesa segura que nos ha dado Dios, primera de Pedro 4:12. Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mientras estemos en este mundo, usted y yo, si somos cristianos, debemos estar preparados para cualquier aflicción, porque en el mundo tendremos aflicción, dijo Cristo. Miren, una aflicción muy grande es cuando se da ese cambio drástico de una persona que ha sido rica, que ha estado en opulencia, dueños de empresas y con cuentas bancarias muy grandes, y de un día para otro, quiebra total y queda sin casa y sin nada que desayunar al siguiente día. Esa debe ser una aflicción muy grande, pero incluso para esa aflicción Dios dice: mi gracia es suficiente para ti. Segunda a Corintios 12:9. La gracia de Dios es suficiente, y si ella es suficiente, no necesito nada más. Realmente, hermanos y hermanas, no hay excusa alguna para evadir o modificar el mandato que nos ha dado Dios. Contentos con lo que tenéis ahora. Pero como nosotros tenemos una tendencia pendular pecaminosa, quiero hacer aquí una nota de aclaración muy pertinente antes de continuar con el tema del contentamiento. Es importante señalar que el contentamiento no es incompatible con el esfuerzo honesto para ampliar o hacer crecer la provisión de las cosas terrenales para mi sustento y el de los míos. Resumido, la falta de contentamiento no es incompatible con el deseo del trabajo honrado, honesto y esforzado para que mis bienes crezcan de tal forma que sirvan para mi sustento, el avance del reino, ayudar a los pobres y el sustento de los míos. Las dos cosas no son incompatibles. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una semana de 7 días. Y de esos 7 días, Dios nos ha dicho que 6 días debemos trabajar para nuestro sustento, para el avance del reino y ayudar a los necesitados. Así que nadie se confunda en este tema. A la ociosidad, a la pereza, no se le debe permitir camuflarse bajo la gracia del contentamiento, porque son dos cosas opuestas. Y hemos conocido de muchos creyentes que viven en una condición económica paupérrima y no hacen nada por mejorarla, porque son indolentes, negligentes, perezosos. Y ellos dicen: es que yo tengo que estar contento con lo que tengo. Eso es pereza. El contentamiento y la indolencia son dos cosas muy distintas. Dijo otro puritano: el contentamiento no consiste en un descuido negligente de los negocios de la vida. El contentamiento no consiste en una apatía real o fingida hacia los intereses de este mundo. El contentamiento es sustancialmente una satisfacción con Dios como nuestra porción y con lo que Él se complace en señalar para nosotros. El contentamiento es lo opuesto a la avaricia o el deseo desordenado de las riquezas y la ansiedad incrédula. La insatisfacción con el presente y la desconfianza sobre el futuro. Así que, hermanos, según lo que hemos visto hasta aquí, el contentamiento no es más que esa tranquilidad del alma, esa paz y descanso que el alma tiene.
no es más que estar satisfecho con lo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros en cualquier aspecto de nuestra vida. Hemos visto que el contentamiento es lo contrario de aquel espíritu angustiado que no se apacigua con nada. Que el contentamiento es lo contrario de aquel que anda en una ansiedad desconfiada y en murmuraciones horribles y petulantes delante de Dios. El puritano John Owen dijo que el contentamiento es una determinación alegre de la mente. Y en estos días el pastor Sergio empezó enseñándonos acerca de esas santas determinaciones que el cristiano toma. Bueno, el contentamiento es una determinación alegre de nuestra mente. Es una determinación que por la gracia puedo hacer, que surge exclusivamente de la confianza y la satisfacción con Dios únicamente. Que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Es una satisfacción con Dios contra todas las otras cosas que parecen estar mal. Ok, quería dar hoy el punto 3 y el punto 4, pero sé que me extendería mucho. Así que vamos a dejar aquí el tema y dentro de 15 días vamos a estar viendo el punto 3, que son aquellas cosas que promueven en nosotros el contentamiento, y en última instancia vamos a estar viendo la base segura sobre la cual nuestro contentamiento debe estar desarrollado. Ok, así que vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias por tu infinito amor, por tu grande bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, ella escudriña lo más profundo de nuestra mente, escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Ella examina, evalúa y prueba la fe en nosotros. Y hoy, Dios, por medio de tu palabra, tú nos has mostrado que todavía en nosotros hay pecados más horrendos que aquellos pecados que nosotros tememos. Que hay un pecado, la codicia, la avaricia, que nos lleva a cometer otro pecado hermano, que es la falta de contentamiento, con el cual te ofendemos, con el cual deshonramos tu nombre, nos vamos en contra de tu soberanía, nos vamos en contra de tu providencia, nos vamos en contra de tu supremacía. Señor, perdónanos, porque muchas veces y por muchas circunstancias nos hemos quejado de ti, hemos murmurado contra ti. Perdónanos, Dios. Te rogamos que no te vengas contra nosotros, sino que más bien perdones nuestro gran pecado y que nos des la gracia para mortificarlo y que nos permitas cultivar esas gracias que vamos a ver en 15 días para que en nosotros cada día crezca el contentamiento. Perdónanos, Dios, si muchas veces hemos camuflado la pereza, la negligencia, la indolencia, pensando que eso es contentamiento. Señor, tú nos has dicho, el que no trabaje, que no coma. Tú nos has dicho, diligentes en todas las cosas. Perdónanos porque no hemos sido diligentes muchas veces. Pero perdónanos, Dios, porque sí hemos sido diligentes para codiciar, para buscar las riquezas, para abastecernos, pensando que tal vez en el futuro, Señor, vendrá una hambruna grande y tú me dejarás morir de hambre. Perdóname, Dios, por esa falta de confianza, por esa falta de contentamiento. Permite que tu pueblo, que tu iglesia esté contenta con la porción que tú nos das a diario, con la porción que tú has designado para nosotros. Porque te rogamos, Señor, que nos lleves a anhelar lo más importante para nuestras vidas, que eres tú. A anhelar lo más importante en nuestras vidas, que es Jesús. Y sabemos, Dios,
que si estamos en comunión intensa contigo, ninguna ausencia o carencia de las cosas de esta tierra nos causará la más mínima aflicción. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. No sé si hay algunas preguntas. Sí, pastor, hay preguntas. Primera pregunta. Me perdona la persona que hizo la pregunta, la voy a modificar un poquito para que quede más clara. ¿Cómo se puede despertar